Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a mi canal, en donde vamos a hablar siempre muchos temas importantes para la gestión de recursos humanos o la gestión humana. Hoy en día tiene muchos nombres. En el video que hice la vez pasada estuve conversando referente a todo lo que era reclutamiento y selección y había quedado con ustedes que iba a ser un próximo video de capacitación y desarrollo, pero decidí hacer este video primero en los pasos importantes que debemos tener para realizar una entrevista, para que seamos excelentes entrevistadores, ¿ok? Hice una pequeña guía con un número importante de pasos, 6 pasos específicamente, para que ustedes puedan aplicarlos a la entrevista que tienen que hacer a sus posibles candidatos para ocupar los puestos, ¿ok? Comenzamos. Tenemos primero el análisis del candidato idóneo para ocupar el puesto. ¿Qué significa esto? Tenemos una descripción de cargo donde necesitamos una persona que ocupe un cargo. Dentro de ese análisis que tenemos que hacer, ver la parte profesional, su perfil es muy importante, ya que con este podemos ver si esta persona tiene experiencia, no tiene experiencia, cómo podemos adaptarlo al nuevo puesto y qué debemos hacer. Es muy importante señalar que dentro del análisis del currículum hay muchas empresas que determinan el tiempo que la persona trabaja en las empresas. Si es una persona que cambia muy rápidamente de trabajo o si tiene un espacio muy largo dentro de las compañías en vida laboral realmente. Eso es importante. ¿Qué pasa con el currículum? El currículum tiene que estar bien realizado, su aspecto debe ser concreto. Dentro de las organizaciones se analiza mucho lo que es la parte personal, dónde vivió, qué hacía, con quién vivía, entre otros puntos importantes. Eso se va desarrollando a medida que vamos haciendo la entrevista. Por ahora analizamos todo lo que tiene que ver la vida laboral y los estudios realizados de cada uno de los candidatos. Muy bien. Vamos con el segundo paso. Preparamos el material antes de realizar la entrevista. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar de forma improvisada a una entrevista de trabajo. Es importantísimo que cada uno de nosotros tengamos por lo menos una guía de lo que le vamos a preguntar a nuestro candidato. Por ejemplo, dónde vives, con quién vives, si eres casado, cuántos hijos tienes, qué has estudiado, dónde lo estudiaste, todo eso. Es importante siempre decirle a nuestro candidato, mientras te hago las preguntas, recuerda que voy a hacer anotaciones para que éste sienta que tú le estás prestando atención, porque es incómodo que una persona esté en una entrevista y entonces nosotros estemos mirando hacia abajo y no le pongamos atención. Recuerda que el contacto visual es muy importante, así sea una videollamada. El sentido de filiación entre los seres humanos es importante. Muy bien. Luego que hacemos el tercer paso, que tiene que ver con que el candidato en esa entrevista se sienta tranquilo. Muy bien. ¿Cómo podemos lograr esto? Rompiendo el hielo. Una vez que la persona se siente frente a ti, podemos hacer una pregunta tan simple como, ¿te fue fácil llegar? ¿Te sentiste cómodo al llegar aquí? ¿Cómo fue el recibimiento en la recepción? Ese tipo de preguntas donde comencemos a entablar una conversación. Las entrevistas siempre son para llegar y conocer al entrevistado. Para que esa persona se sienta cómoda contigo, le tienes que dar campo y que éste baje los nervios. ¿Por qué? Porque los nervios hacen que las personas cometamos muchos errores. Y dentro de esos errores está el no dar la información completa, no mirar a las personas cuando se le pide la información, decir cosas que no son correctas, entre otras. Las personas le empiezan a sudar las manos, esos son síntomas muy normales en las entrevistas de trabajo. Por eso es muy importante que tú como entrevistador le des la importancia que este tiene y que él mismo se tranquilice. Muy bien. Cuarto punto. Todos los candidatos son diferentes, entonces tenemos que adaptar la entrevista a cada candidato. Puede ser un solo puesto, pero cada uno es particular, como aquello de que cada ser humano es único.
Entonces, cuando la persona comienza la entrevista, tiene que adaptar a ese candidato, por supuesto, de haber analizado todo el currículum que ha hecho, cómo ha sido, entre otras cosas, tiene que hacer que el candidato se sienta cómodo con la entrevista. Siempre es importante que el diálogo que se vaya desarrollando en esa conversación, él se sienta que encaja en la entrevista. Son personas que las personas algunas veces le cuesta mucho adaptarse al momento de comenzar una entrevista. Es por ello que es importante señalarles, por ejemplo, el hecho de cómo se ha sentido él realizando las actividades que ha hecho durante todo su tiempo laboral. Y eso hace que él como que vaya relacionando todo lo que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, una persona que haya sido un ingeniero en una planta, ¿verdad? De seguridad industrial, por ejemplo, siempre lo vinculamos con todos los procesos ergonómicos de la empresa. Entonces, ¿qué le podríamos preguntar en este caso? ¿Cómo te has sentido tú impartiendo algunas funciones derivadas de tu actividad diaria? En este caso, el ingeniero diría, bueno, casi siempre soy una persona sistemática, busco la manera de que los trabajadores cumplan de forma diaria con todo lo que tiene que ver con la protección de los trabajadores, entre otras cosas. Por eso es muy importante saber cómo se va a ir desarrollando la entrevista en todo este proceso. Ahora bien, en este caso tenemos las incidentes críticos en una conversación, ¿verdad? ¿Qué pasa con los incidentes críticos? Esto tiene que ver estrictamente con la parte del desarrollo de sus actividades del candidato en otros trabajos. ¿Qué pasa? Nosotros debemos preguntarle, dentro del desarrollo de tus actividades, ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿Cómo has manejado el estrés? Si has tenido conflictos laborales, ¿cómo ha sido este desarrollo? ¿Cómo has manejado las emociones? ¿Has sido una persona prudente a la hora de tomar una decisión? ¿Has tomado en cuenta los objetivos y los objetivos a largo plazo de la empresa cuando tomas una decisión? Todo eso hay que preguntarlo, sobre todo aquellos cargos que son de rango medio. Muy bien. Los incidentes críticos es importante pensar en ese momento, hay que ponerse en el puesto del trabajador o del candidato y específicamente hacer que él tome el rol que tú deseas que tome en la empresa, en esa entrevista. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos el sexto paso, pero no menos importante, que es la parte de la comunicación no verbal. Eso es para todos los que llevamos talento humano, es primordial. ¿Por qué? Nosotros como recurso humano, como talento humano, como gestión humana, siempre tenemos que velar porque nuestros trabajadores se sientan cómodos, tengan un buen ambiente laboral, sean personas que tengan sentido de pertenencia en la empresa, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Cuando tú haces una entrevista, tú siempre miras mucho las gestualidades de la persona, cómo habla, cómo emite la información. Si es una persona que busca mucho la información, si es una persona que es muy tímida, muy retraída, si encoge los hombros, si manotea mucho, sí, ese tipo de cosas. Entonces, la no verbal es tan importante como la verbal. Habemos personas que somos muy gestuales, como es mi caso. ¿Ya? Soy muy expresiva con mi cara, hablo mucho con las manos. Para algunos entrevistadores es bueno y para otros entrevistadores es malo.
Hay gente que piensa que es incómodo cuando hablan y mueven mucho las manos. Hay gente que dice, no, bueno, es una forma natural de expresar su sentimiento. Eso depende de cada uno de las personas que hagan la entrevista. Por eso aquello de que tenemos que ser objetivos, ¿sí? Y que algunas veces, no siempre, en todos los casos, los entrevistadores se llevan exactamente por lo que dice el papel. La intuición es algo muy importante en el tema de recursos humanos. Ese feeling que te da la persona cuando hablas, esas ganas de querer hacer las cosas bien, eso también es importante. Gente que te transmite paz, que te transmite tranquilidad, gente que te transmite optimismo, gente que te hace sentir súper cómodo a la hora de hacer una entrevista. Bueno amigos, eso es todo en esta pequeña y corta sesión. Los invito a suscribirse en mi canal. Muy pronto estaré con otros tips para seguir con toda la información que tiene que ver con talento humano. Muchas gracias por verme y chao, chao.